Escribió con letras doradas su nombre en la historia del deporte nacional. Se consagró como uno de los atletas más grandes y contundentes que ha dado nuestro país, siendo que México ha participado formalmente en los Juegos Olímpicos desde 1924 y en 23 ediciones consecutivas de los Juegos, grandes deportistas han representado a nuestra nación en diferentes disciplinas, obteniendo un total de 13 medallas de oro, 24 de plata y 36 de bronce hasta la fecha, pero solo uno de ellos se ha mantenido por más de 6 décadas como el máximo ganador de medallas en estas competencias, un hombre que comenzó a lanzarse de las plataformas porque así ganaba algunos pesos, Joaquín Capilla, el máximo medallista olímpico mexicano. Hoy en Deportrip te contamos sobre su impresionante legado. Joaquín Capilla Pérez nació en la Ciudad de México el 23 de diciembre de 1928. Su padre, Alberto Capilla, le inculcó el gusto por la natación, deporte en el que se inició desde niño, aunque a su corta edad compitió en algunos torneos, no le fue muy bien. Esto no desanimó a Joaquín, quien en 1944 fue invitado a practicar clavados por el entrenador del equipo de natación del Club Deportivo Chapultepec, Mario Tovar, quien además de contar con un amplio conocimiento en deportes acuáticos, tenía una gran vocación de enseñanza. Con su ayuda, el joven de 16 años comenzó a aprovechar sus cualidades, lo animó a dedicarse a los clavados y descubrió en esta disciplina su verdadera pasión. Entrenar en el Club Chapultepec le brindó a Capilla la oportunidad de ver de cerca el desempeño de clavadistas de la talla de los hermanos Mariscal y Gustavo Samoano, quienes ya tenían un recorrido importante en este deporte. Con disciplina y dedicación, al poco tiempo Joaquín Capilla logró formar parte del equipo nacional e iniciar su destacada trayectoria en el mundo de los clavados, con tan solo 17 años de edad. En 1946 participó en su primera competencia internacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebraron en Barranquilla, Colombia. La actuación de Capilla fue sobresaliente porque ganó medalla de oro en las pruebas de trampolín de 3 metros y de plata en la plataforma de 10 metros. 2 años más tarde, con 19 añitos y siendo estudiante de arquitectura, en Londres tuvo su primera aparición en Juegos Olímpicos. La Empire Pool, construida al lado del mítico estadio de Wembley, fue el escenario donde Joaquín hizo historia tras su buen desempeño en la plataforma de 10 metros, lo que le permitió sumar 68 puntos, cifra idónea para poder ubicarse en el tercer lugar, solo detrás de los estadounidenses Samuel Lee y Bruce Ira Harlan, y colgarse la medalla de bronce. Así se convirtió en el primer mexicano en alcanzar una medalla olímpica en esta disciplina. En esos mismos Juegos Olímpicos, Capilla también participó en la competencia de trampolín en la que se quedó a solo 4 puntos de alcanzar el podio. A decir del mexicano, él y Samuel tenían una gran competencia entre ambos, porque eran los únicos en poder dar 3,5 vueltas desde el trampolín de 10 metros. Es una alegría de un gozo inefable y glorioso. Inefable porque no hay palabras que se pueda uno expresar lo que uno siente verdaderamente para poder comunicarlo a las personas. Cuando está uno recibiendo lo máximo que puede uno recibir, que es una medalla olímpica. Cuando Joaquín compitió en Londres ya era mejor que todos, pero le falló la serenidad y fue vencido. Dio gloria al deporte mexicano a nivel mundial y esto lógicamente nos llenaba de orgullo, de entusiasmo. Era algo extraordinario, ¿no? Era una de las primeras veces que México tenía a alguien que ganara una medalla. Para 1949, Capilla obtuvo el segundo lugar en la Nacional de Estados Unidos para después conseguir el oro en los Juegos Centroamericanos de Guatemala en 1950, en trampolín de 3 metros y en la plataforma de 10. 2 años más tarde, en Helsinki 1952, ya con mayor experiencia y madurez profesional, tuvo su segunda participación en una justa olímpica. Esa vez, además de ser un claro candidato para obtener una medalla, contó con la distinción de ser el abanderado de la delegación mexicana. En una competencia muy cerrada en la plataforma de 10 metros, el clavadista mexicano rozó el oro al quedar apenas unos cuantos puntos por debajo de su gran rival. De esta manera, Capilla logró la medalla de plata, su segunda medalla olímpica. Tal como pasó 4 años antes, también compitió en la prueba de trampolín de 3 metros y nuevamente quedó muy cerca de obtener la medalla de bronce, cerrando su participación en cuarto lugar. Un dato curioso es que Joaquín era el único en el mundo que podía dar hasta 4,5 vueltas en la plataforma de 10 metros, pero esto no estaba permitido en las competencias, ya que eran pruebas con 3,5 vueltas. Capilla conquista a pulso el segundo sitio. Gana para México medalla olímpica y consigue que nuestra bandera sea izada con honores en el mástil del estadio.
Durante Helsinki se hizo amigo de Patricia McCormick, la campeona olímpica en trampolín y plataforma. Ella le presentó a su esposo Glenn McCormick, un entrenador estadounidense quien le ayudó a pulir su técnica para lograr que subiera a lo más alto del podio en los Panamericanos de Buenos Aires 1953, así como en otros campeonatos internacionales. Sus últimos Juegos Olímpicos fueron los de Melbourne 1956. A esta edición llegó con una gran experiencia competitiva y fue distinguido por segunda vez como abanderado de la delegación mexicana. Con el objetivo de ganar medalla, el mexicano fue protagonista una vez más en la prueba que era su especialidad, la plataforma de 10 metros. La competencia de nuevo fue reñida. Capilla y el estadounidense Gary Gilbert pelearon clavado a clavado para obtener la puntuación más alta. En un cierre dramático en el que la diferencia entre los dos fue solamente 3 centésimas, el mexicano logró imponerse consiguiendo 152.44 puntos, mientras que el estadounidense culminó su participación con 152.41 puntos. De esta manera, Joaquín Capilla se colgó la tan esperada medalla de oro y puso su nombre y el de México en lo más alto del podio olímpico. Además de este triunfo, también compitió en la prueba de trampolín por tercera vez consecutivas. En este nuevo intento logró quedarse con la medalla de bronce, convirtiéndose en el deportista mexicano que más medallas olímpicas ha obtenido, un récord que sigue vigente hasta la fecha. Sin embargo, a pesar de su estupenda carrera, en el ámbito personal su vida estuvo llena de altibajos. Joaquín quería ser campeón del mundo y Australia le ofreció la ocasión. México está en deuda con este magnífico deportista. Sus 10 años de lucha internacional merecen el más amplio reconocimiento. Joaquín se espera sobre la plataforma de una manera muy digna, muy centrado en su clavado. Corre sobre la plataforma, se lanza y hace su clavado. Que salgo yo, el mismo clavado es, y al momento de cachar el agua que cocha el fondo. ¡Chum! Extraordinaria. Entra al agua perfecto. Una entrada de esas que salgo yo, 10. Hasta un ruso me dijo no le puede poner 11 porque no se podía. Una ovación, aplausos. Finalmente una voz así importante dice: primer lugar en clavados de la plataforma de 10 metros, Joaquín Capilla de México. Después de vivir la gloria y la fama deportiva, las adicciones lo llevaron por un camino de oscuridad. Los excesos le provocaron 2 accidentes automovilísticos en los que estuvo cerca de perder la vida. Desapareció todos los bienes materiales que los triunfos deportivos le habían dado y perdió a su familia. El alcohol lo llevó a vivir momentos de depresión y soledad. Durante casi una década, Capilla sobrevivió de dar exhibiciones de clavados en los Estados Unidos, hasta que un día un tímpano se le reventó y no pudo seguir más. Sin embargo, con el apoyo de su segunda esposa logró recuperarse y en 2009 fue distinguido con el Premio Nacional del Deporte por su trayectoria como máximo ganador de medallas olímpicas para México. Joaquín Capilla Pérez falleció el 8 de mayo de 2010 a los 81 años a causa de un paro cardiorrespiratorio, dejando un gran legado en el mundo de los clavados, el deporte que más medallas olímpicas le ha dado a nuestro país. Su nombre está escrito con letras de oro en las páginas del deporte nacional. Si el video te gustó, te agradecería que nos dejaras tu pulgar arriba y compartas con familiares y amigos. De esta manera nos ayudas mucho para seguir haciendo contenido. También te invito a suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campana de notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos videos y sigas con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.